En los archivos de la criminología española hay un caso que sigue generando una profunda inquietud. Una historia que nos muestra cómo la maldad puede ocultarse tras una fachada cotidiana y cómo la vulnerabilidad puede convertirse en la puerta de entrada para la tragedia. Nos situamos en Santander, en los años 80, una ciudad tranquila, donde nadie sospechaba el horror que se estaba gestando en las sombras, y ahí, en medio de la normalidad, vivía José Antonio Rodríguez Vega. José Antonio no era un monstruo de película, un hombre de mediana edad, con un pasado sin grandes sobresaltos, salvo una condena por agresión. Pero algo cambió tras su salida de prisión. Su mente tomó un camino oscuro, diseñando un plan aterrador. Su método era simple, pero efectivo. Se presentaba como alguien dispuesto a ayudar. Buscaba a mujeres mayores, que vivían solas y que, por su situación, eran más vulnerables. Con una actitud amable y servicial, ofrecía su ayuda para pequeñas reparaciones en sus hogares, una persiana que no funciona, una bombilla que necesita ser cambiada, cualquier excusa para acercarse. Era un maestro del engaño. Usaba su aparente bondad como una llave para ganarse la confianza de sus víctimas, y una vez dentro, la máscara caía. La amabilidad se transformaba en violencia. No tenía un patrón fijo en cómo las atacaba. Algunas eran estranguladas, otras eran golpeadas hasta la muerte. A menudo robaba objetos de valor de las casas, como una forma de reafirmar su poder y control. En algunos casos, y aunque no era una constante en su modus operandi, informes forenses sugirieron la presencia de abuso sexual post-mortem, un detalle que añadía una capa más de depravación a sus crímenes. En total, 16 mujeres fueron sus víctimas, mujeres de entre 61 y 93 años. Un patrón de depredación que generó miedo y desesperación en Santander, revelando una crueldad que parecía no tener límites. José Antonio se creía superior a la justicia, disfrutando de sus actos. Los investigadores recuerdan su frialdad, la falta total de remordimiento. Parecía deleitarse con la capacidad que tenía para decidir sobre la vida y la muerte de otras personas, pero su reinado de terror no duraría. Tras meses de una investigación exhaustiva, la policía logró detenerlo en 1988. En el juicio, mostró una sorprendente falta de arrepentimiento, incluso mofándose de las familias de sus víctimas. Sus descripciones de los crímenes, detalladas y frías, dejaron a todos los presentes sin aliento. Fue condenado a cientos de años de cárcel, una condena que en la práctica significaba pasar el resto de sus días tras las rejas. Y sin embargo, la historia de Rodríguez Vega no terminó ahí. En 2002, la justicia de la prisión tomó un camino inesperado. Sus compañeros de celda no olvidaron sus crímenes. El 2 de mayo fue brutalmente atacado en la prisión de Topas. Lo apuñalaron más de 100 veces. El depredador se convirtió en víctima. Un final violento para un hombre que había causado tanto dolor. Un caso que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la bondad y la oscuridad que puede esconderse detrás de una apariencia cotidiana. ¿Qué te hace pensar este caso? ¿Crees que la justicia carcelaria es una forma válida de venganza? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias que te harán cuestionar lo que crees saber. Subscribe to my channel.